Buenas tardes a todos. La idea, voy a empezar a compartir pantalla. Ahí va. Gracias a todos por venir. Me siento un poco raro que la comunicación sea solamente a través del chat. Am, Sin embargo, bueno, me escriben por chat cualquier consulta que tengan y la respondo. La idea, vamos a comenzar con la presentación, es contarles un poquito el trabajo que estamos haciendo en la Universidad de Palermo en relación a investigación, en particular investigación en inteligencia artificial. Les decía que lo que voy a contarles hoy es el trabajo que estamos haciendo de investigación en vínculo con la Universidad de Barcelona y el Centro de Visión por Computadora también de Barcelona. El título, bueno, se titula ¿Puede la inteligencia artificial predecir la personalidad? Y veremos si puede hacerlo. Hoy les voy a contar de qué se trata, en particular el área en el que estamos investigando es computación afectiva. Entonces, ¿de qué se trata la computación afectiva? Luego, algunas aplicaciones, por supuesto. Luego vamos a ver un poco la descripción del dataset con el que estamos trabajando. A continuación, vamos a ver qué es esto del modelo Ocean, que es uno de los modelos. Hay muchos modelos para definir la personalidad de alguien, y en particular se trabaja bastante con este modelo Ocean. Luego vamos a ver el modelo de redes neuronales que estamos trabajando y las diferentes y la lógica que hay detrás de eso y del uso de cada modelo. Discutir un poquito los resultados, que no son los últimos resultados, son resultados en proceso. Y por último, vamos a ver algunas conclusiones. Entonces, esto de computación afectiva, como ahí lo pueden leer, pero básicamente lo que se trata es de cerrar la brecha que existe entre los humanos y las máquinas, ¿no? Entre los humanos y lo digital. ¿Y de qué manera se puede lograr esto? Se puede lograr, una de las maneras es que un sistema inteligente sea capaz de reconocer, interpretar y responder ante emociones humanas. Eh, También se preguntarán, bueno, sí, ¿y por qué es importante, no? Y en general es importante en el sentido en que cada vez vamos a interactuar más con sistemas digitales, con máquinas, y es muy bueno que la experiencia sea cada vez mejor para nosotros. La experiencia para las máquinas, ellos no tienen problema, pero la experiencia para nosotros puede ser muy mala o puede ser muy buena. Y en esto de que las máquinas pueden percibir nuestras emociones, pueden ayudarnos a mejorar la experiencia que estamos teniendo con ellas. Algunas aplicaciones, un ejemplo bastante típico es podría ser el de un asistente virtual. No digo que estas aplicaciones actualmente estén funcionando, sino que se está trabajando en ellas. Un asistente virtual que es capaz de reconocer las emociones que tenemos y puede elegir comentarnos, decirnos, recomendarnos algo en base a las emociones y cómo nos percibe. Otro ejemplo podría ser en el ámbito de la salud, donde se aplica un tratamiento a un paciente, independientemente del tratamiento médico, farmacológico, se aplica un tratamiento basado en lo que se percibe de las emociones del paciente, ¿no? El estado emocional. Em, Otra alternativa sería en el campo de la educación, donde se podría monitorear las emociones y cómo los alumnos están desarrollando las materias. Esto quizás los involucra a muchos de ustedes, en, en el sentido de poder mejorar la experiencia que tienen los alumnos y mantenerlos motivados y comprometidos con sus estudios. Otra aplicación que, bueno, aquí en este listado no está mencionada, pero podría ser, y algo que tiene mucha relevancia, con el envejecimiento poblacional en general, y es que, por ejemplo, en Japón se están utilizando cada vez más robots para el cuidado de adultos mayores, ¿no? Entonces esos robots de alguna manera tienen que percibir cómo está el adulto y poder actuar en consecuencia. Y percibir no es simplemente percibir a nivel de signos vitales o cognitivos, sino también emocionales. Esperen un segundo que voy a ver si hay algún chat o algo que algo no está. Bueno, vamos bien. Esto para dar un poco de contexto de qué es computación afectiva, que es en el marco en el que estamos trabajando nosotros. Les voy a contar un poquito de qué se trata el dataset que estamos utilizando. En general, todos los procesos o proyectos de inteligencia artificial trabajan con datos. Este no es la excepción, con lo cual primero tenemos que describir el dataset. La motivación del dataset, bueno, ahí está copiado y pegado un poco de qué se trata. Se trata de interacciones, el dataset está compuesto por interacciones diádicas
es decir, interacciones entre dos personas, y se trata de alguna manera de construir un dataset para entrenar modelos y que estos modelos sean capaces, o sea, son sistemas automáticos los modelos, o sea, la motivación es poder desarrollar sistemas automáticos que puedan percibir tanto señales verbales como no verbales en las interacciones entre dos personas. Para ello se grabaron alrededor de 90 horas de interacción entre personas, personas que estaban desarrollando diversas tareas. Hay 4 tareas definidas. Una tarea es simplemente conversar, y otras tareas, una era construir con Legos, y otras 2 tareas más. Participaron 147 voluntarios, 55% de ellos fueron hombres, edades entre 4 y 84 años, con un promedio de 31 años, procedentes de 22 países, aunque la mayoría eran de España, porque, bueno, el Centro de Visión por Computadora y la universidad está en Barcelona, ¿no? Esos 147 personas participaron en 188 sesiones diádicas, es decir, interactuaron con otra persona en su conjunto en total 188 veces. No es que cada uno interactuó 188 veces, sino que en promedio interactuaron 2 veces y media. Para crear estas interacciones, esto es importante porque para evitar que haya sesgos por alguna de las variables presentes, como pueden ser género o rango etario, es que se diagraman de una manera inteligente para tener cubierta la mayor cantidad de posibilidades que involucren tanto género como rango etario, como una tercera variable que es el tema de si los interlocutores y las dos personas tenían una relación previa o no la tenían, ¿no? Porque es como de sentido común que si dos personas tienen una relación previa, probablemente la interacción sea distinta a si no la tienen. El lenguaje mayoritario fue el español, seguido del catalán, y bueno, y por último el inglés. Es una imagen que representa la información que tenemos. Como dijimos, son 147 sujetos, participaron en 188 sesiones de a dos, y la información se capturó con 8 cámaras, distribuidas de la forma que ven en el gráfico. Son 2 cámaras, una de espaldas y una frontal, que toman las 2 personas, y luego hay cámaras que toman la persona desde frente, y luego hay cámaras denominadas ego, que son cámaras que tienen puesta en la ropa cada uno de los participantes, que ven lo que está hacia adelante, ¿no? Obviamente, como si fuera del punto de vista de la persona que tiene la cámara. Entonces, en total 8 cámaras y 3 micrófonos, un micrófono ambiental y 2 micrófonos de solapa, uno cada participante. Eso es el conjunto de datos totales. Nosotros, para el trabajo que estamos haciendo, no utilizamos todos estos datos, sino que solamente utilizamos imágenes de cámaras frontales a las personas, o sea, no utilizamos imágenes que involucran que se ven las 2 personas, y no utilizamos información de audio. Bueno, un segundo. Muy bien. Esto en cuanto a lo que sería el input, digamos, o sea, los videos. Ahora, ¿qué hizo cada persona? Cada persona completó un cuestionario sociodemográfico. También completaron un cuestionario los que eran menores, entre 9 y 15 años, un cuestionario de temperamento, de adolescencia temprana. El cuestionario sociodemográfico es información relevante a ocupación, sexo, género, perdón, origen étnico, etc. Y lo más importante de todo es el cuestionario que completaron en relación a los Big Five, es decir, es el cuestionario en relación a la caracterización de la personalidad. A partir de ese cuestionario se le da una característica de personalidad a cada individuo. O sea, en relación a eso hubo 2 cuestionarios, uno que involucra estos Big Five o Ocean, ahora lo voy a pasar a explicar, y otro cuestionario denominado Exaco. El modelo de personalidad, hay muchos modelos, en general los psicólogos no se han puesto de acuerdo en cuál describe completamente todo. Hay modelos que involucran solamente 3 rasgos de personalidad, hay modelos como este que tienen 5, hay modelos que tienen muchos más.
Este modelo Ocean, se denomina Ocean por el acrónimo de las palabras que lo componen, de los rasgos que lo componen. Es un modelo bastante extendido. Entonces, ¿qué significa? En general, los psicólogos que utilizan este modelo dicen que pueden describir la personalidad basándonos en estos 5 rasgos, que son openness, conscientiousness, disculpen mi pronunciación con esta palabra extremadamente complicada en inglés, extraversion, agreeableness y neuroticism. Es decir, que, por ejemplo, una persona que da en un valor alto de openness, es decir, de apertura, tiene rasgos que son de tipo que es una persona más curiosa, intelectual, creativa y en general abierto a nuevas ideas y propuestas. Mientras que una persona que tiene menos grado de openness, obviamente tendrá estas características más atenuadas o, por ejemplo, no será tan abierto a nuevas ideas. Em, De igual manera, alguien con características más conscientes, ¿no? A esto va asociado este conscientiousness, es una persona más organizada, sistemática, más orientada a resultados. Extraversion es más o menos el nombre lo describe, es en relación hacia una persona más extrovertida, hablador, ¿no? Si se siente más cómodo en situaciones sociales, mientras que calificar bajo en este grado, en este rasgo de personalidad, significa que uno es un poco más introvertido. Agreeableness hace referencia a ser alguien amable, cálido, una persona que es de confiar. Y tener altos niveles de neuroticismo, de neurótico, suele ser una persona ansiosa, bastante temperamental, que experimenta rápidos cambios de humor, mientras que personas con bajo grado de neuroticismo suelen ser más estables a nivel de temperamento, ¿no? Hasta acá vamos bien. Sé que Facundo, vamos bien, se escucha todo bien, consultas. Bueno, a ver, bueno, ok, seguimos. Entonces, antes de pasar a lo jugoso de todo esto, que es lo que a muchos los que trabajamos en inteligencia artificial nos gusta, que es en sí el modelo y cómo efectivamente va a aprender a apreciar la personalidad, eh, quiero recalcar lo siguiente: cómo va a ser la entrada y cómo va a ser la salida del modelo. Entonces, la entrada del modelo van a ser imágenes tomadas de los videos. Ustedes saben que un video es una secuencia temporal de imágenes, entonces el input, la entrada del modelo son imágenes, en particular son sets de 64 imágenes seguidas, 64 frames. Esa es la entrada del modelo. Y la salida va a ser, van a ser 5 números que suelen estar alrededor de entre -3 y 3. Y para que se den una idea, si una salida es 3 en el valor de openness, en el primer rasgo de la personalidad, significa que una persona califica muy alto en ese rasgo. Si es -3, significa que califica muy bajo. Entonces, la entrada son videos y la salida son estos 5 rasgos de personalidad. A partir de ahora me voy a poner un poquito más técnico. El público que hay aquí en general es diverso. Habrá gente con conocimientos en inteligencia artificial, gente que no tenga tanto. Mi idea es que de esta charla ustedes se puedan llevar el que la ve como una charla así general, que se pueda llevar la idea general del trabajo que se está haciendo sin tener que entender en detalle el detalle de cómo se hacen las cosas. Y el que entiende un poquito más, bueno, ahí va a poder aprovechar un poquito más la charla, ¿no? En cuanto a detalles más técnicos y en particular en estas próximas slides, que es sobre la riqueza del modelo y de lo que estamos haciendo. Les decía, lo primero que hicimos es tomar como referencia un modelo que es, en este caso particular, lo que están viendo acá es la arquitectura, es la de ResNet 50. ResNet 50 es una arquitectura de redes neuronales bastante tradicional.
Aquí no pierdan de vista que la entrada son las imágenes y la salida aún no, la salida de este modelo aún no son los 5 rasgos de personalidad. Falta agregar un poquito más. Entonces, este modelo ResNet en particular funciona de la siguiente manera. Tiene adentro, ustedes si pueden leer, ven que dice conv, es porque tiene muchas capas de convolución. El que sepa qué es eso bien y el que no, le explico que son capas de redes neuronales muy adaptadas a aprender información de imágenes, ¿no? Entonces hay muchas de esas capas que aprenden información relativa a las imágenes que uno les suministra de entrada. Y en particular esta arquitectura de ResNet tiene la característica de que en vez de ser una comunicación desde el principio al final muy lineal, ocurre que también se van saltando bloques, ¿no? Pero bueno, eso es particular de esta arquitectura. Hemos probado con otras arquitecturas también y es una de las más tradicionales. Entonces, tengan en cuenta que esta es como es el backbone, es la base sobre la que vamos a trabajar. Entradas imágenes pasan por toda esta arquitectura. Lo que sale de aquí va a entrar a esto. ¿Qué es esto? ¿Y por qué está? Cuando estamos analizando información de personalidad, en particular en videos, no tanto porque sea información de personalidad, sino porque estamos trabajando con videos. Si uno trabaja los videos como simplemente secuencias de imágenes y analiza las imágenes individualmente sin entender que esa secuencia de imágenes tienen un hilo, ¿no? Una secuencia que no es lo mismo cambiar el orden de las imágenes, que tiene cierto orden. Si utilizáramos solamente la arquitectura ResNet, la que les mostré en la diapositiva anterior, pasaría eso, que el modelo no estaría aprendiendo información relativa a la secuencia de las imágenes, al orden en el que tienen las imágenes, al orden en el que tienen nuestras acciones. Entonces lo que hicimos es, a continuación de esta capa ResNet, o MobileNet, hicimos varias pruebas, se colocó una capa que se llama Time Distributed, y dentro de eso hemos probado dos alternativas. Continuar con redes CNN, que son las redes de convolución, en este caso de una dimensión, o redes neuronas de tipo LSTM. Ahora voy a explicar un poquito cada una. Entonces, esa capa, reitero, de Time Distributed, el objetivo que tiene es capturar la información temporal de las imágenes, ¿no? Entonces, hemos probado con estas dos alternativas poner capas de convolución dentro de Time Distributed y luego estas FC significan Fully Connected, que son capas... vale, un poco más pausa, perdón. Vale, todo bien, perfecto. Vale, mil disculpas, recién ahora veo el chat. Vale. Gracias, Facundo, por responder. Facundo es uno de los que está trabajando en el proyecto. Tengo la diapositiva donde doy agradecimientos al equipo, Facundo y Agustina y la gente de Barcelona. Así que si lo ven a él que responde en el chat, mucho más rápido de lo que yo lo puedo hacer, háganle caso porque él sabe más que yo. Mm. Bueno, entonces les decía, eh, el objetivo final nuevamente es predecir estos 5 rasgos de la personalidad. Entonces, luego de la capa esta de Time Distributed, lo usual, no en particular para estas arquitecturas, sino lo usual en general en Deep Learning, suele ser colocar algunas capas de neuronas tradicionales para finalmente terminar en una capa de salida de 5 neuronas, que es la que predice los 5 rasgos de la personalidad. Como también les decía, hemos probado que dentro de Time Distributed poner capas de convolución o capas LSTM. LSTM significa Long Short Term Memory, son unas neuronas diseñadas y mucho más complejas que las neuronas tradicionales que tienen como objetivo aprender información temporal, no solo de corto plazo, sino también de largo plazo.
lo que ocurría, hace unos años se dieron cuenta que con las redes neuronales, con las neuronas recurrentes, tenían un problema y que era que se iban olvidando de la información que habían aprendido de más largo plazo. Entonces, si yo le daba una secuencia temporal para que aprenda, lo más probable es que recordara los datos eh, de más corto plazo y se olvidaba de la información de largo plazo. Las LSTM resuelven este problema, por eso se llaman Long Short Term Memory, pero es bastante más complicado su arquitectura que una neurona tradicional, como ustedes pueden llegar a conocer. Entonces, de vuelta, tanto con las capas de convolución en una sola dimensión como con las LSTM, el objetivo era que se aprenda información temporal de las imágenes, ¿no? Esperando que haya información en el tiempo de nuestra personalidad. Bueno, hasta acá, muy bien, viene todo. Ahora, aquí está el trabajo importante de investigación y la diferencia, ¿no? Porque hasta ahora sería simplemente aplicar un modelo de redes neuronales relativamente complejo, hay más complejos aún, para predecir personalidad. Pero uno de los objetivos del trabajo es decir, pero existen rasgos, perdón, existen características de identificación de una persona que no son, que no deberían ser asociados a la personalidad y que sin embargo el modelo puede llegar a entenderlos como algo de la personalidad. Es decir, ustedes me ven acá con camisa, corbata, digamos, esto, cómo estoy vestido yo en este momento, ¿tiene que ver con la personalidad? ¿Con mi personalidad? No. ¿No? Lo mismo el fondo, lo mismo quizá alguna cuestión de postura corporal, de rasgos faciales. Hay cosas que no están asociadas con la personalidad, que probablemente el modelo los esté entendiendo como algo asociado a la personalidad. Entonces dijimos, ¿y si los eliminamos? La manera de eliminarlos, una de las tantas maneras, es la que les voy a explicar acá. Es, vos Facundo vas respondiendo preguntas. Vale, vale, muy bien, gracias. Entonces, una de las formas de eliminar estas características de identificación de una persona que no están asociadas a la personalidad es utilizando lo que se denomina Gradient Reversal Layer. Es decir, lo que tenemos en verde es el backbone, es decir, para nosotros es, por ejemplo, el modelo ResNet, ¿no? El ResNet 50 o algún otro modelo ResNet o el MobileNet es lo que está en verde, que son todas las primeras capas que aprenden características de las imágenes, ¿no? Luego, donde empieza el modelo, lo que está de azul, de ahí en adelante es lo de Time Distributed, ¿no? Es donde nosotros tratamos de aprender información temporal, ¿no? De las secuencias de imágenes. Y aquí se abren como dos caminos, es decir, que estamos entrenando un modelo que se llama multi-head o multicabeza, en este caso tiene dos cabezas, donde la rama o multirama, la rama azul, el objetivo es aprender los cinco rasgos de personalidad. Y la rama violeta, el objetivo es aprender el ID de la persona. Cada uno de los 147 sujetos tiene un ID asociado, imagínense que es un número del 1 al 147. Entonces el objetivo de la rama violeta es aprender el ID, ¿no? Entonces, si la rama violeta aprende el ID, de alguna manera en las capas violetas está quedó almacenada información propia que identifica a la persona. Y esa información propia que identifica a la persona no debería ser tenida en cuenta a la hora de calcular la personalidad. Entonces, ¿qué deberíamos hacerlo? Eliminarla o restarla. En general, los modelos de redes neuronales lo que hacen es, cuando están propagando los resultados, disculpen, cuando están propagando los resultados, lo hacen de atrás, es decir, desde la entrada, desde el input, hacia la salida, hacia el output. Y cuando están aprendiendo y ajustando los pesos, los weights, los parámetros internos de los modelos, lo hacen hacia atrás, en lo que se denomina
backpropagation o propagación hacia atrás. Entonces, en este caso particular, lo que vamos a hacer es cuando se está propagando hacia atrás, es decir, cuando se están ajustando los pesos, para que el bloque verde de neuronas no aprenda información del ID, vamos a restar la información de lo azul, que era información de la personalidad, donde está aprendiendo cosas de personalidad, le vamos a restar, multiplicada por un parámetro lambda, información de lo violeta, que tiene información asociada al ID, a la identificación. Y de esta manera, lo que esperamos es que en lo verde aprenda cosas asociadas a la personalidad, pero que no estén vinculadas con el ID de cada sujeto. O sea, no con el ID, que no estén vinculadas con características físicas de cada sujeto. Eh, ¿Tienen consultas? Por ahí pareció medio chino básico o lo expliqué muy bien. ¿Seguimos? ¿O están todos a punto de desmayarse? Bueno, vale, muy bien. Seguimos entonces. Muy bien, muy bien. Sí, correcto. Este nuevo sistema o este modelo lo que hace es aprende dos tareas en simultáneo. Hay muchos modelos que aprenden dos tareas en simultáneo. Por ejemplo, yo podría tener un modelo que aprenda a predecir el género, o sea, doy una imagen y le pido que me diga el género, hombre, mujer, y la edad, no, o la edad, no. O sea, hace dos tareas en simultáneo. Este modelo también hace dos tareas en simultáneo. Aprende a predecir la personalidad y el ID del número del 1 al 47 que identifica a la persona. Pero eso no es todo. El agregado extra que tiene es que esa información de propia identificación de la persona se la restamos al, al backbone, es decir, a la rama central, para que a la hora de predecir la personalidad no tome en cuenta rasgos identificatorios de la persona que no tienen que ver con la personalidad. Una persona solo puede tener una personalidad. Bueno, ahí no lo sé. En general, ten en cuenta que el modelo que estamos utilizando es el modelo Ocean o Big Five, que tienen estos 5 rasgos de personalidad. Con lo cual, si alguien, por ejemplo, o sea, en general este modelo asume eso, ¿no? Cada persona, perdón, tiene estos 5 rasgos de personalidad. Perdón, tiene un valor asociado a cada uno de estos 5 rasgos. O sea, yo, por ejemplo, doy, no sé, digo, cualquier número, 1 en openness, 1.5 en extraversion y así. Y no es que tengo 1 en openness hoy y mañana tengo 2 en openness. Debería ser la personalidad algo relativamente estable. ¿Mm? Hay como se podrán imaginar, en general los trabajos que se hacen de inteligencia artificial o de ciencia de datos siempre se trabajan con más de una disciplina, ¿no? En este caso estamos vinculando profesionales de sistemas y de inteligencia artificial con psicólogos, ¿no? Y piensen que fueron diseñados los cuestionarios, o sea, hay todo un protocolo de cómo se crea el dataset, no es que juntamos 150 personas y les hacemos unas preguntas y ya definimos la personalidad, hay todo un protocolo establecido de cómo se define ese dataset, existen ya los cuestionarios como para a partir de las preguntas definir los rasgos de personalidad y ese trabajo lo han hecho psicólogos, o sea, no lo han hecho científicos de datos ni ingenieros en inteligencia artificial. Eso es algo que se da mucho. Los que estén estudiando la carrera o algo asociado a inteligencia artificial van a trabajar en en diversas industrias y con diversos tipos de datos y siempre van a trabajar con profesionales propios de otra disciplina. En este caso, ¿no? Son psicólogos. Seguimos. Bueno, entonces, algunos resultados. Como les decía, los resultados que tenemos acá son preliminares. eh, y lo que van a ver ahora son 5 gráficos. Los sujetos en el eje X tienen el ID asociado a los sujetos, son 15 sujetos.
acá los ID son 8, 56, 67, 66, bueno, es el ID del sujeto. Y entonces lo que ven en este gráfico es el grado de openness, en este caso, por ejemplo, y en azul tienen el ground truth, es decir, la verdad, lo que el dataset tiene anotado como verdad, y en naranja tienen lo que el modelo arroja. Fíjense que quizás ustedes estaban esperando unos resultados súper espectaculares. No, aún no los tenemos y les voy a contar las limitaciones de por qué no los tenemos aún, ¿no? Fíjense que en algunos casos lo que puede pasar, voy a ir pasando para no demorar tanto, lo que puede pasar es que para algunas personas, ¿no? Para algunos sujetos o para algunos rasgos, el modelo sea mejor que para otras personas o para otros rasgos. Puede ser, por ejemplo, eso normalmente cuando leen un paper científico, en la parte de discusión y conclusiones, se analiza el modelo, funciona mejor para calcular los rasgos perdón, para predecir los rasgos de openness. Pensamos que eso se debe a que el grado de openness está asociado con rasgos más visuales, ¿no? Siempre hay una explicación, o se trata de encontrarle un sentido a lo que el modelo está haciendo, ¿no? Y ahí yo les comento brevemente, yo mi tesis de maestría la hice con personalidad aparente, también con este mismo modelo, este modelo Ocean, eh, y pasaba exactamente eso, pasaba que el modelo funciona mejor para predecir algunos rasgos que otros, y para otros les resulta más difícil. Bueno, y así vamos pasando por los distintos rasgos, estos 5. Los resultados son muy diversos. Lo que se hace en general cuando uno reporta los resultados, no es mirar estas imágenes, sino mirar un promedio de los resultados. Como son datos de tipo numérico, se utiliza o el mean square error, o sea, el error cuadrático medio, perdón, o el error absoluto medio. Eh, en general, esas son las métricas. Em, bueno, para finalizar, un poquito algunas cosas con las que nos venimos encontrando y trabajando. Una de ellas es esto que mencionaba de personalidad aparente y personalidad real. Yo les mencioné personalidad, yo siempre estoy hablando de personalidad, pero la realidad, a ver qué dice, a ver qué dice. Dice una pregunta de Alejandro, dice, ¿no sería positivo hacer primero un preprocesamiento de feature extraction, no necesariamente neuronal, y después recién mandarlo a las redes neuronales? Esa pregunta tiene que ver con que muchas veces eh, uno a priori diseña ciertos features o ciertas características que piensa que pueden describir correctamente la persona. Por ejemplo, digo cualquier cosa. Imagínense que eh, si una persona sonríe mucho, yo podría pensar que tiene un grado alto de agreeableness, o sea, de sociabilidad, ¿no? Entonces podría crear artificialmente alguna métrica que mida el grado de sonrisa de una persona. Eso es correcto, se puede hacer eso, pero en general lo que se hace con estos modelos es que la red aprenda directamente las features. Lo que sí después uno no puede decir, ok, las features, estas características que aprendió son esta y esta. Es decir, es el grado, la sonrisa, la nariz, o no sé, la interacción entre qué tan cerca estaba de otra persona, no sé. Digamos, uno no puede saber qué es exactamente lo que aprendió, pero se deja en general que el modelo lo aprenda, lo aprenda solo. Y si se fijan, voy a volver unas slides para atrás. Eh, Fíjense que aquí dice features F, es decir, las features a las que se está refiriendo Alejandro serían estas. Y aquí lo que hacemos es que el modelo, en este caso la ResNet, aprenda las features a partir de las imágenes. No vamos a saber cómo las construyó, pero sí sabemos que algo construyó. ¿Mm? A veces internamente se puede debaguear de alguna manera y tener una idea de qué es lo que está aprendiendo en alguna de las capas internas, pero no es lo más usual y tampoco es lo más preciso. ¿Mm? Espero haber respondido tu pregunta, Alejandro. Am, Buenas noches.
Vale, quería saber cómo podemos acceder luego a la grabación de la charla. Eh, no lo sé. Después, Delfina, si estás ahí, puedes decir cómo podemos acceder, cómo pueden acceder a la grabación de la charla. Por ahí escribirlo acá en el chat, algún link o algo, alguna descripción. Bueno, nada, para no hacerla más larga y así abro a más preguntas si es que tienen. Eh, lo que les decía yo, mi tesis la hice sobre personalidad aparente y hay una diferencia entre personalidad aparente y personalidad real. Personalidad aparente es aquella que las demás, las demás personas perciben de nosotros. Es decir, yo puedo, por ver a una persona, puedo percibirla de una cierta manera, que eso no significa que esa persona sea así. Esa es una personalidad aparente, una personalidad que es percibida por otros. Entonces, una posible explicación de por qué es difícil entrenar este tipo de modelos que predigan personalidad real, es que si fuera personalidad aparente probablemente sería más fácil. ¿Por qué? Porque la personalidad aparente es aquella que percibimos de otra persona durante los primeros segundos en que los vemos. Y muchas veces lo hacemos desde lejos, ¿no? Incluso sin siquiera escucharlos. Entonces, si es algo que nosotros hacemos como humanos a partir de información de video, a partir de lo que vemos con nuestros ojos, es más probable que se pueda entrenar un modelo de redes neuronales que haga la misma tarea, es decir, que perciba la personalidad de alguien, la personalidad aparente, a partir de información de video y audio en todo caso también. Sin embargo, la personalidad real es como nosotros nos percibimos, ¿no? Con lo cual es de esperar que la tarea sea un poquito más difícil. Ok. Mm, bueno. Em, algunas cositas también. El hecho de utilizar este gradient reversal layer es una manera relativamente inteligente de decir, bueno, dentro de nuestra hipótesis, nuevamente, que información propia del ID, de la persona que no tiene que ver con la personalidad, está siendo capturada por ese backbone, ¿no? Es la ResNet más las LSTM, o sea, más la parte del time distributed, eso que aprendía de esa información que aprendía el componente temporal. Entonces, una técnica como Gradient Reversal Layer u otras que eliminen esa información propia del ID es algo que esperamos que ayude para el cálculo de personalidad. Eh, algo que experimentamos en la práctica es que es difícil de entrenar realmente el modelo de Gradient Reversal Layer, y Facundo y Agustina pueden dar fe de eso. Em, otra cosa que un poco ya se las mencioné es que lo más probable es que la personalidad, como nosotros nos vemos, no sea simplemente perceptible a partir de un rasgo a partir de un video, incluso a partir de un video y de un audio tampoco, incluso a partir de una interacción con otras personas, como normalmente nosotros nos calificaríamos que somos en cada uno de estos 5 rasgos. Con lo cual eso hace aún más difícil la tarea. Algo que nos ha ocurrido repetidas veces es que estos modelos suelen tener bastante overfitting. El overfitting en general se define cuando un modelo ajusta muy bien para los datos, ajusta o sobreajusta para los datos de entrenamiento, pero luego tiene una baja performance con los datos de test. Los gráficos que ustedes ven acá son sobre los datos de test. Si fuera sobre los datos de entrenamiento, probablemente serían casi iguales, las líneas azules y naranjas. En ese caso hay un sobreajuste sobre datos de entrenamiento y por lo tanto, y luego, como consecuentemente, la performance en test es más baja. Y algo que ocurre también es que hay muchos hiperparámetros. Uno de los hiperparámetros que ustedes vieron en este caso es, por ejemplo, este parámetro lambda, que es qué tanto peso le doy yo a esta combinación de que por un lado aprende las características de personalidad, pero por otro lado le estoy quitando características de identificación de la persona. ¿Qué tanto peso le doy a ese componente de características de la persona? ¿Le doy poquito peso? ¿Le doy mucho? Eso es un hiperparámetro, por ejemplo. Hay muchos hiperparámetros. La variación de estos hiperparámetros hace que los resultados sean bastante dispares también. Por último, darle las gracias al equipo
Facundo Palermo y Agustina Jurgiel. Agustina no pudo estar hoy, Facundo sí, es el que le respondió sabiamente muchas de las preguntas. Y desde el lado de la Universidad de Barcelona, el profesor y PhD Sergio Escalera, y luego está el profesor asociado Albert Clapes y Cristina Palmero, que realmente nos han ayudado muchísimo, muchísimo con todo el desarrollo y pensando cómo resolver este tipo de problemas. Así que bueno, muchas gracias. Y si tienen alguna otra pregunta más, aunque ya me han preguntado algunas, pero estoy abierto a responder. Eh, mm, bueno, ahí Facundo respondió lo difícil que era no entrenar. Eh, ¿Tienen consultas, preguntas? Traté de hacer una charla, si bien es una charla técnica, pero aquellos que no tienen un perfil muy técnico, que por lo menos se hayan llevado el concepto general de cómo se desarrolla un proyecto de inteligencia artificial orientado a investigación, eh, donde es una cuestión multidisciplinaria, ¿no? En este caso, modelos de psicología, eh, donde se utilizan herramientas de deep learning en general, porque son aquellas que tienen mejor resultados. A ver qué dice, por saber. Cuando en el modelo se hacía delta L, a ver, esperen que estoy proyecciones a futuro respecto de la evolución tecnológica y sus posibilidades en los próximos meses. Si Diego, si estás pensando en una aplicación comercial, estamos bastante lejos de eso. Sí, como mencionaba, hay ejemplos de aplicaciones de esto. Hay otro ejemplo también en el tema de recruiting, de recursos humanos para contratar gente. Yo sé que hay software, en una empresa israelí en particular, que utiliza ya esto no para medir personalidad, aún no lo tienen incorporado, sí para medir emociones. Esos son modelos más simples, ¿no? Definir las 5 emociones básicas y neutras, la cara neutra. Y eso lo toman, utilizan esa tecnología durante las entrevistas a candidatos. Eh, Así que no, estamos lejos eh, y acá la otra pregunta, por saber, cuando en el modelo se hacía delta L sobre delta Z, ¿cuáles serían esas dos variables? A ver, delta L. Vale, ya entiendo lo que preguntas. Las L mayúsculas significa los, es la función de pérdida. ¿M? En general, lo que se define cuando uno entrena un modelo de casi todos los modelos, no solo de redes neuronales, pero lo que se busca es optimizar una función. En general se define como función de pérdida, función de energía. ¿Cuál es el objetivo? Que sea lo menos posible esa pérdida. Es decir, eh, que el modelo, eso se traduce en que el modelo sea lo mejor posible, ¿no? Entonces, esa L que vos ves es la función de pérdida. Y el tita son los parámetros y F es la rama verde, que es de feature extraction, es decir, ese menos gamma, perdón, menos gamma, sí, no, gamma no, sobre menos delta, por la derivada de la función de pérdida dividido respecto eh, de los parámetros de la red neuronal de la sección verde. Es el algoritmo típico de propagación de backpropagation que se van propagando los gradientes. ¿De qué son los gradientes? De la función de pérdida que uno defina para ese modelo. A ver, ¿cómo se puede monetizar? Perdón que me ría, pero tenemos a un capitalista. Espero haber podido responder bien, Miguel, tu pregunta. Bueno, y Roque, gracias, interesante la charla. ¿Cómo se puede monetizar? Te lo dejo a vos. Como decía, hay muchas aplicaciones, en general son aplicaciones donde hay una interacción hombre-máquina.
Por ejemplo, hay un campo de inteligencia artificial que sus siglas en inglés son HCI, que es Human Computer Interaction, que trata justamente de esto, ¿no? De cómo son las interacciones hombre-máquina. Entonces, desde el punto de vista de que se quieran, de que una máquina pueda percibir las emociones y en base a eso actúe de una manera diferente con nosotros, eh, en eso están las aplicaciones, en general las interacciones hombre-máquina. Y Miguel dice, o sea, sería tratar de detectar cuántas pérdidas se van estableciendo en cada pasaje. Sí, no cuántas, sino que lo que se hace es, se va minimizando la función de pérdida. Bueno, exacto, es una función que se trata de optimizar. A fin de cuentas, uno lo puede entender como un problema de optimización, donde trato de optimizar las redes neuronales y modelos tan complejos como estos tienen millones de parámetros, pero hay una única función de pérdida, esta L. Esta función de pérdida L depende de todos estos millones de parámetros. Entonces, ajustando todos esos millones de parámetros, se trata de obtener valores mínimos de la función L, la función de pérdida. Obviamente, y lo más probable es que no se logre nunca un mínimo global, sino que lo más probable es que se determine, cuando se hace el entrenamiento, en mínimos locales. Se tratará de que esos mínimos locales sean eh, lo mejores posibles, ¿no? Bueno, ¿tienen más consultas? Si no, darle nuevamente las gracias y, y nada, digamos por finalizada la charla. Gracias a ustedes. Gracias, Diego. Muy bien. Saludos. Gracias a todos.